Tu hermana se muda contigo. No hagas un drama, dijeron mis padres. Llegaron con un camión, pero cuando la puerta se abrió, no era yo. Era un inquilino legal que los dejó sin palabras. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. Me llamo Javier, tengo 32 años y soy arquitecto de software. Vivo en un apartamento en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. No es un penthouse en Polanco ni una casa con jardín en Coyoacán. Es un apartamento de 2 recámaras en un 7º piso, con una vista decente de los tejados y el caos ordenado de la ciudad. Pero es mío. Cada centímetro cuadrado de este lugar lo pagué con líneas de código, noches sin dormir y más tazas de café de las que un ser humano debería consumir. Es mi santuario, mi fortaleza. Recuerdo cuando firmé las escrituras. Mi padre, Ricardo, un hombre de negocios de la vieja escuela que siempre ha medido el éxito en hectáreas de terreno y cabezas de ganado. Me dio una palmada en la espalda que se sintió más como una evaluación que como una felicitación. Jugar con computadoras te dará de comer, me había dicho años atrás, cuando decidí estudiar ingeniería en sistemas. La pregunta no era genuina, era un veredicto. Para él, mi elección era un pasatiempo glorificado, una desviación del camino real de los negocios. Pero cuando vio mi primer recibo de sueldo importante, su tono cambió. El desdén se transformó en un respeto cauteloso, un respeto condicionado a los ceros en mi cuenta bancaria. Y aquí estoy. He construido mi independencia lejos de sus expectativas, en el silencio de mi oficina. Ese segundo cuarto, el que mi familia llama el cuarto extra, no es un espacio desperdiciado. Es mi centro de operaciones, el lugar donde las ideas se convierten en lógica, donde el caos del mundo exterior se ordena en algoritmos funcionales. Es el motor de la vida que he construido para mí. Una vida que, hasta hace poco, pensaba que era a prueba de todo. Pero estaba equivocado. Una sola frase, pronunciada con la autoridad de un rey en su castillo, fue suficiente para amenazar con demolerlo todo. La cena familiar de los domingos es un ritual tan predecible como ineludible. Siempre en casa de mis padres en el Pedregal, una casa demasiado grande para 2 personas, llena de muebles oscuros y silencios pesados. Mi madre, Elena, siempre se esmera con el menú, moviéndose por la cocina con una sonrisa tensa que nunca llega a sus ojos. Es la sonrisa de una mujer que lleva años manteniendo la paz a cualquier costo. Ese domingo, el ambiente era particularmente denso. Mi hermana menor, Sofía, de 28 años, estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados y rojos. La crisis de la semana. Su negocio de moda online, una aventura financiada en gran parte por la tarjeta de crédito de mi padre y algún préstamo mío que nunca fue devuelto, había fracasado estrepitosamente. Y, para colmo, su novio y socio la había dejado. Estábamos a la mitad del postre cuando mi padre dejó su cuchara sobre el plato, un gesto que en nuestro lenguaje familiar significa que un anuncio importante es inminente. Se aclaró la garganta, miró a mi madre, luego a mí. Su tono no era el de un padre preocupado, era el de un director ejecutivo dictando una nueva política de la empresa. Sofía necesitará tu segundo cuarto, dijo, sin rodeos. Es la solución más lógica. Así puede ahorrar, recuperarse y pagar sus deudas. Sentí un frío helado recorrerme la espalda. No fue una pregunta. No fue una sugerencia. Fue un decreto. Miré a mi madre, buscando una pizca de apoyo, pero ella simplemente asintió, añadiendo leña al fuego. Javier, es tu deber como hermano mayor. Ese cuarto no lo usas para nada importante, y tu hermana te necesita. Mi santuario. Mi oficina. El motor de mi independencia. Para ellos, era simplemente espacio desperdiciado. Y mi deber, como hombre de la casa, era cederlo sin rechistar. En ese momento, el postre me supo a cenizas. Conduje de vuelta a mi apartamento en un silencio furioso.
El tráfico de la ciudad era un caos, pero mi mente era un torbellino aún mayor. Las palabras de mi padre resonaban en mis oídos: es la solución más lógica. ¿Lógica para quién? Para ellos, por supuesto. Para ellos, yo no era una persona con una vida propia, era un recurso. Un plan B con fondos ilimitados y un sofá-cama. Mi mente, como un procesador sobrecargado, empezó a ejecutar un bucle de recuerdos. Flashback. Hace 2 años. Una llamada de mi madre, con la voz cargada de pánico. Javier, Sofía está destrozada. El proveedor de telas la está amenazando con demandarla. Necesita 50,000 pesos para ayer. La frase implícita era clara: y tú eres el único que los tiene. Esa misma tarde, hice la transferencia. ¿El agradecimiento? Un mensaje de texto de Sofía días después: gracias, Javi. Eres el mejor. Mis padres me llamaron su salvador. Pero ese dinero, ganado con meses de trabajo en un proyecto estresante, nunca regresó. Ni siquiera se mencionó la posibilidad de un plan de pago. Simplemente se asumió que era mi obligación. Flashback. La Navidad pasada. Mi computadora portátil, una herramienta de trabajo de alta gama, prestada por Sofía porque la suya se había vuelto muy lenta. La recuperé una semana después con un virus y la pantalla manchada de café. Su disculpa fue un encogimiento de hombros. Uy, perdón. No sé qué pasó. Flashback. Todas las veces que he sido el soporte técnico no oficial de toda la familia. Javi, el internet no funciona. Javi, ¿cómo se usa esta cosa? Javi, mi teléfono se trabó. Siempre disponible, siempre paciente, siempre solucionando problemas que no eran míos. Me detuve en un semáforo en rojo y golpeé el volante con la palma de la mano. La frustración era una bilis amarga en mi garganta. Había pasado años construyendo una reputación de ser el hijo responsable, el hermano confiable, el hombre estable. Pero en el proceso, les había enseñado que mis límites eran inexistentes. Mi silencio, mi capacidad para absorber problemas y resolverlos sin quejarme, no había sido interpretado como fortaleza, sino como consentimiento perpetuo. Mi éxito no es mío, es de la familia, pensé con un cinismo que me sorprendió. Y por primera vez, una nueva sensación comenzó a burbujear debajo de la ira y la resignación, la determinación. El programa que había estado ejecutándose en mi vida durante 32 años tenía un error fundamental. Y yo, el arquitecto de software, iba a depurarlo. Cueste lo que cueste. Al día siguiente, en la oficina, no podía concentrarme. Las líneas de código se desenfocaban en la pantalla. Durante la comida, le conté todo a mi amigo Carlos, el único que conocía la verdadera dinámica de mi familia. Carlos me escuchó masticar su comida lentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó sus cubiertos, me miró fijamente y dijo la frase que necesitaba oír. Estás en guerra, amigo. Una guerra silenciosa, pero guerra al fin y al cabo. Y en la guerra no llevas un cuchillo de mantequilla. Llevas un tanque. Tu tanque es la ley y la lógica. Deja de sentir y empieza a actuar. Sus palabras fueron como un electroshock. Tenía razón. Mi familia operaba con emociones, chantajes y obligaciones implícitas. Yo tenía que responder con hechos, contratos y lógica irrefutable. Esa misma tarde, hice algo que nunca pensé que haría. Busqué en Google terapeutas en CDMX y agendé una cita. Si iba a reestructurar mi vida, necesitaba un consultor externo, un experto. La doctora Morales era una mujer de unos 50 años, con una mirada tranquila que parecía ver más allá de mis respuestas ensayadas. Le conté la situación, tratando de sonar objetivo, como si estuviera describiendo un problema de sistema. Ella me escuchó pacientemente y luego me dio un diagnóstico que resonó con mi mente de programador. Javier, tu familia opera bajo un sistema de reglas no escritas donde tú eres el servidor principal y ellos son los clientes con acceso ilimitado. Tu función es estar siempre disponible y resolver sus peticiones. No hay protocolos de seguridad ni permisos de acceso. Lo que necesitamos no es una confrontación emocional,
sino reescribir los permisos. La analogía era perfecta. Me sentí comprendido. No me dijo que yo estaba bien y ellos mal. Me dio un marco de trabajo. Empezaremos con algo pequeño, dijo. La próxima vez que tu madre te llame en horario de trabajo para algo no urgente, no contestes. Devuélvele la llamada más tarde. La próxima vez que te pidan un favor inmediato, responde con, déjame revisar mi agenda y te confirmo. No digas que no. Simplemente, introduce un retraso. Crea un espacio entre la petición y tu respuesta. Salí de su consultorio sintiéndome extrañamente poderoso. No tenía un plan de batalla, pero tenía una estrategia. Iba a dejar de ser un servidor de respuesta inmediata. Iba a convertirme en un sistema con firewalls. Esa noche, en lugar de ver una serie, me senté en mi oficina y saqué la carpeta con los documentos de mi apartamento. Leí el reglamento del condominio de principio a fin, como si estuviera revisando la documentación de una API. Y entonces, la encontré. Cláusula 7.4, subarrendamientos y huéspedes. Cualquier huésped que permanezca en la unidad por un periodo superior a 15 días consecutivos deberá ser registrado en la administración mediante un contrato de subarrendamiento temporal, adjuntando una copia de su identificación oficial. El incumplimiento de esta cláusula será motivo de una sanción económica para el propietario. Sonreí. No era una sonrisa de alegría, era la sonrisa de un programador que acaba de encontrar el bug que explica todo el problema. Era mi algoritmo. Mi solución lógica y elegante. Inmediatamente, pensé en Miguel. Un colega de la oficina de Monterrey que acababa de ser transferido a la Ciudad de México por un proyecto de 3 meses. La semana pasada, en el café, se había quejado de lo caros que estaban los alquileres temporales. Le escribí un mensaje. Miguel, ¿sigues buscando un lugar? Tengo una propuesta que podría interesarte. Nos vimos al día siguiente. Fui directo y profesional. Mira, Miguel, necesito un favor enorme y te ofrezco un trato excelente. Te ofrezco mi segundo cuarto por tus primeros 2 meses aquí. Solo pagarás una parte simbólica de los servicios, una cantidad ridícula. A cambio, necesito 2 cosas, discreción total y que firmemos un contrato de subarrendamiento temporal oficial. Tengo un asunto familiar, complicado, y necesito establecer que el cuarto está legalmente ocupado. Miguel, un tipo práctico y sin dramas, aceptó de inmediato. El trato era demasiado bueno para rechazarlo. Esa misma tarde, redacté un contrato simple, lo firmamos y al día siguiente lo registré en la administración del edificio, junto con una copia de su INE. El cortafuegos estaba instalado. Pero necesitaba un sistema de monitoreo. Compré una pequeña cámara de seguridad, de esas que parecen un ambientador, y la coloqué en la estantería de la sala, con una vista perfecta de la puerta de entrada. La configuré para que me enviara una alerta de movimiento al teléfono. Sentí una punzada de culpa, como si estuviera espiando a mi propia familia. Pero la voz de Carlos resonó en mi cabeza, estás en guerra. Y en la guerra, la inteligencia es clave. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia psicológica. Mi nueva estrategia de introducir un retraso estaba volviendo loca a mi madre. Javier, te llamé hace 2 horas, ¿por qué no contestas? Estaba en una reunión, mamá. ¿Qué pasó? Necesito que vengas a ver mi laptop, está haciendo un ruido raro. Claro, déjame ver mi agenda. Podría el sábado de la próxima semana por la tarde. Silencio al otro lado de la línea. ¿La próxima semana? Pero la necesito ahora. Lo siento, mamá, estoy lleno de trabajo. Si es urgente, puedes llevarla a un centro de servicio. Colgó sin despedirse. Pequeña victoria. Luego, la ofensiva principal se reanudó. Mi padre me envió un mensaje de texto que era una obra maestra de la autoridad pasiva. El sábado a las 10 de la mañana llega el camión de la mudanza para las cosas de Sofía. Asegúrate de que el cuarto esté vacío y limpio. Tu madre irá a supervisar. Ni un signo de interrogación. Era una orden de operaciones. No respondí.
2 días después, entró en escena el arma secreta de la familia, mi tía Carmen, la hermana de mi madre. La matriarca no oficial, guardiana de los valores familiares y experta en la aplicación de la culpa. Javier, mi niño, ¿qué está pasando?, comenzó con su voz melosa. Tu madre está muy triste. Dice que no la ayudas. ¿Cómo es posible que no quieras recibir a tu propia hermana en tu casa? ¿Qué diría tu abuelo si te viera actuar así? Un hombre de verdad cuida de su sangre, Javier. No seas un ingrato, no después de todo lo que han hecho por ti. Cada palabra estaba diseñada para activar mi programación de buen hijo. Pero esta vez, el código no se ejecutó. Tía, aprecio tu preocupación, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero este es un asunto que estoy arreglando directamente con mis padres. ¿Arreglando? Lo que estás haciendo es destruir a tu familia. Tengo un compromiso ineludible ese día, tía. Tengo que colgar. Y colgué. No les dije que el cuarto estaba ocupado. No discutí. Simplemente creé un vacío de información. Les permití seguir adelante con su plan, avanzar directamente hacia el cortafuegos que yo había construido. Dejé que creyeran que mi silencio era una rabieta de niño, no la calma que precede a la ejecución de un plan perfectamente calculado. El sábado se acercaba. Y yo, por primera vez, me sentía en control. El sábado llegó. Yo no estaba en mi apartamento. Estaba a 10 cuadras de distancia, sentado en un café con mi laptop abierta, fingiendo trabajar. En la pantalla no había código, sino la transmisión en vivo de la pequeña cámara en mi sala. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo contra un yunque, una mezcla de terror y una extraña y oscura expectación. A las 10:03 de la mañana, mi teléfono vibró. Movimiento detectado en la sala de estar. Ahí estaban. La imagen era clara. Mi padre, Ricardo, dirigiendo a 2 hombres de la mudanza que cargaban una base de cama. Mi madre, Elena, con su bolso de diseñador colgado del brazo y una expresión de mártir supervisando una obra de caridad. Y detrás de ellos, mi hermana Sofía, mirando su teléfono, como si todo el evento fuera una pequeña molestia en su día. Llegaron a la puerta de mi apartamento, la 704. Mi padre, sin siquiera tocar, intentó girar la manija. Obviamente, estaba cerrado con llave. Frunció el ceño y luego golpeó la puerta con los nudillos, con la impaciencia de quien exige un servicio por el que ya pagó. Esperé, conteniendo la respiración. La puerta se abrió. No era yo. Era Miguel. Sin camisa, en pantalones de pijama, con el pelo revuelto y una taza de café en la mano. Parpadeó ante la escena. Sí, dijo con la voz ronca de alguien que acaba de despertar. La confusión en el rostro de mi padre fue monumental. Miró a Miguel de arriba abajo, luego miró el número de la puerta, como si no pudiera procesar los datos. ¿Y tú quién eres?, espetó mi padre, dando un paso adelante. ¿Qué haces en el apartamento de mi hijo? Soy Miguel, respondió él, con una calma admirable. ¿Usted es? Soy el padre de Javier. Quítate, muchacho. Venimos a instalar a mi hija. Mi padre intentó apartarlo para entrar, un gesto de pura arrogancia. Fue entonces cuando el cortafuegos se activó. Miguel no se movió ni un centímetro. Puso una mano firme en el marco de la puerta, bloqueando el paso. Lo siento, señor, pero no puedo dejarlo pasar, dijo, su tono ahora firme y claro. Javier no me informó de ninguna visita, y este es mi domicilio legal temporal. Por su seguridad y la mía. ¿Tu domicilio? No digas tonterías, gritó mi madre desde atrás. Esta es la casa de nuestro hijo. Lárgate de aquí, aprovechado. Sofía finalmente levantó la vista de su teléfono, sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y humillación. Empezó a grabar la escena con su celular, probablemente para su futuro drama en redes sociales. No me iré a ninguna parte, continuó Miguel, imperturbable. Tengo un contrato. Y con un movimiento lento y deliberado, se giró, tomó un papel del mostrador de la cocina y se lo mostró. Contrato de subarrendamiento temporal.
Firmado por Javier y registrado en la administración. Si gusta, puede verificarlo. Mi padre se quedó mirando el papel como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Su rostro, normalmente pálido y controlado, se estaba volviendo de un peligroso color púrpura. No me importa tu estúpido papel, rugió, y dio un empujón más fuerte. El ruido alertó al guardia de seguridad del piso, un hombre corpulento llamado Ramiro, que se acercó caminando con calma. ¿Algún problema aquí, señores? Mi padre se giró hacia él, viéndolo como un aliado. Sí. Este tipo se metió en el apartamento de mi hijo y no nos deja entrar. Sáquelo de aquí. Ramiro miró a Miguel, luego a mi padre. Su rostro era una máscara de profesionalismo. Señor, ¿me permite ver una identificación y el documento que menciona?, le preguntó a Miguel. Miguel se los entregó. Ramiro los examinó, sacó su radio y habló en voz baja con la caseta de vigilancia. Yo podía imaginar la conversación. Verificando registro de inquilino temporal, apartamento 704. Sí, Miguel Hernández. Registrado desde el jueves. Sí, copia del contrato en archivo. Enterado. Ramiro bajó la radio y miró a mi padre. Señor, el joven tiene todo en regla. Legalmente, él es el residente actual. Le voy a tener que pedir que se retiren y no molesten. Si no, tendré que llamar a una patrulla. El silencio que siguió fue absoluto, denso, humillante. Los hombres de la mudanza se miraban incómodos. Una vecina curiosa asomó la cabeza por su puerta. La cara de mi padre pasó de la ira a la incredulidad y finalmente a una furia helada y contenida. Mi madre parecía que iba a desmayarse. Sofía dejó de grabar, su cara era un poema de vergüenza. Derrotados. Humillados públicamente. Mi padre le lanzó una última mirada asesina a Miguel, luego se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas hacia el elevador, sin decir una palabra. Mi madre y mi hermana lo siguieron como un pequeño y triste séquito. Yo cerré la laptop. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero una nueva sensación lo inundaba todo, el dulce, inequívoco y glorioso sabor de la victoria. El script se había ejecutado a la perfección. La calma duró exactamente 15 minutos. Fue el tiempo que tardaron en llegar al coche y encender sus teléfonos. Entonces, comenzó la tormenta. Mi teléfono se convirtió en una zona de guerra digital. 6 llamadas perdidas de mi padre. 10 de mi madre. Mi buzón de voz se llenó. Escuché el primero, el de mi padre. No gritaba. Su voz era baja, controlada, y eso la hacía mucho más aterradora. Has humillado a esta familia de una forma que nunca te perdonaré. No me vuelvas a llamar. Clic. Luego, la ofensiva de Sofía en Instagram. Una selfie en el coche, con lágrimas perfectamente colocadas en sus mejillas y un filtro que la hacía ver pálida y frágil. El texto: hay días en los que descubres que tu propia sangre puede ser más fría que el hielo. Abandonada y con el corazón roto, pero de pie. Gracias a los que sí son familia de verdad. Almohadilla corazón roto, almohadilla decepción, almohadilla familia. Y como si fuera un ataque coordinado, mi tía Carmen comentó debajo: ánimo, mi niña hermosa. La maldad y el egoísmo nunca ganan. Dios pone a cada quien en su lugar. Sentí una punzada de culpa. Era un reflejo condicionado, la vieja programación intentando ejecutarse. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Era un monstruo? Le envié la captura de pantalla a Carlos. Su respuesta fue inmediata: Manual de manipulación para Damis, capítulo 1, victimización pública. No caigas, güey. Estás viendo el berrinche de un sistema al que le acabas de cambiar la contraseña. Aguanta. Tenía razón. Esto no era dolor genuino, era una táctica. Era la rabieta de quienes han perdido el control. Borré los mensajes de voz sin escucharlos. Silencié las notificaciones de mi grupo familiar de WhatsApp. Puse el teléfono en modo avión. La tormenta podía rugir todo lo que quisiera. Yo estaba en mi refugio, y por primera vez, las paredes eran a prueba de huracanes emocionales.
La culpa se disipó, reemplazada por una claridad fría y dura. Lo más difícil ya había pasado. Ahora tocaba esperar a que los escombros se asentaran. Pasó una semana de silencio absoluto. Nadie me llamó. Yo no llamé a nadie. Finalmente, el domingo, envié un mensaje al grupo familiar. Me gustaría que habláramos. Mañana a las 6 de la tarde en el VIPS de Insurgentes. Quien quiera venir, bienvenido. Elegí un lugar neutral, público, un territorio sin historia. Llegaron todos juntos, como un frente unido. Se sentaron frente a mí, sus rostros eran máscaras de resentimiento. Tomé un sorbo de mi café y hablé primero, con la voz tranquila que había practicado con la doctora Morales. Los invité porque necesito que entiendan por qué hice lo que hice. No fue para humillarlos. Ah, no, saltó mi padre. Entonces, ¿para qué fue, Javier? ¿Para divertirte? No. Fue para que me escucharan, respondí, mirándolo directamente. Y la única forma de que me escucharan era actuando. Porque mis palabras nunca han sido suficientes. Me giré hacia mi madre. Mamá, cuando ustedes decidieron que Sofía se mudaría a mi casa sin preguntarme, yo sentí que mi vida, mi espacio y mi esfuerzo no tenían ningún valor para ustedes. Sentí que mi hogar era solo una sucursal de su casa. Pero esto, hermana, exclamó ella. La familia se ayuda. La familia se respeta, la corregí con suavidad. Y el respeto empieza por preguntar. Por considerar que la otra persona tiene derecho a decir que no. Mi padre intentó defenderse. Era por el bien de tu hermana, para que saliera adelante. Papá, lo interrumpí, pero sin levantar la voz. El fin no justifica los medios. Me trataron como a un empleado al que se le da una orden, no como a un hijo. Y estoy cansado de ese papel. Hubo un largo silencio. Entonces, ocurrió algo inesperado. Sofía, que había estado mirando la mesa todo el tiempo, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de furia, sino de una tristeza genuina. Tiene razón, dijo en voz baja. Yo nunca te llamé para preguntarte, Javi. Asumí que dirías que sí, como siempre. Nunca pensé en cómo te sentirías tú, solo en mi problema. Perdón. Fui muy egoísta. La admisión, simple y directa, desarmó toda la tensión en la mesa. Mi padre se quedó sin palabras. Mi madre la miró, sorprendida. Fue la primera grieta en la fachada de la familia perfecta. La primera vez que alguien admitía un error sin excusas. Y en ese momento supe que, tal vez, había una esperanza. Los meses que siguieron fueron como un lento proceso de debugging. Las relaciones no se arreglaron de la noche a la mañana, pero el sistema operativo de la familia empezó a cambiar. Sofía, con una sorprendente determinación, se mudó a un pequeño apartamento compartido con una amiga y consiguió un trabajo de recepcionista en un consultorio dental. Estaba pagando sus deudas, poco a poco. Un día me envió una foto de su primer recibo de sueldo, con un emoji de un brazo musculoso. Paso a paso, escribió. Le respondí, así se empieza. Estoy orgulloso de ti. Y lo decía en serio. Las llamadas de mis padres cambiaron. Ahora empezaban con un ¿cómo estás? O un ¿estás ocupado?, en lugar de una petición directa. Mi madre, antes de pedirme un favor, ahora preguntaba, ¿crees que tendrías tiempo para? Y yo aprendí a decir déjame checarlo o incluso un amable no, esta semana no puedo. Y el mundo no se acababa. La verdadera prueba llegó una tarde de martes. Sonó mi teléfono. Era mi padre. Me preparé para alguna confrontación o una nueva orden. Pero su voz sonaba diferente. Casi, tímida. Hijo, ¿cómo estás? Bien, papá, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, una pregunta. Estoy revisando un contrato con un nuevo proveedor de software para la empresa, sé que no es exactamente tu área, pero, ¿te importaría echarle un vistazo rápido? Confío en tu criterio. Me quedé en silencio por un segundo, procesando la petición. No era una orden.
No daba por sentado mi tiempo. Me estaba pidiendo mi opinión como profesional, reconociendo mi experiencia. Estaba pidiendo ayuda, pero desde un lugar de respeto. Sonreí, una sonrisa genuina que nadie podía ver. Claro, papá. Envíamelo por correo. Le echo un ojo esta noche. Gracias, hijo. De verdad, gracias. Colgué el teléfono y me recliné en mi silla, en mi oficina, en mi santuario. El silencio ya no se sentía solitario, como antes. Se sentía como paz. Una paz que yo mismo había programado, que había defendido. Poner límites no había destruido a mi familia. La había obligado a actualizarse, a encontrar una nueva forma de conectarse, una basada en el respeto y no en la obligación. Miré por la ventana el horizonte de la ciudad. El sistema había sido depurado. Los permisos de acceso estaban reescritos. Y por primera vez en mi vida, me sentí como el verdadero administrador de mi propia existencia. Libre.